Saludos y bienvenidos a la entrevista de France 24. Una de las consecuencias del brote de COVID-19 en el mundo es que está dejando un profundo impacto económico. Sobre ello ya se han pronunciado diversos organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Naciones Unidas, que indicó en su más reciente informe una caída de 3,2% en el Producto Interno Bruto global. Y para América Latina esta caída sería de 5,4%. Para conversar sobre este tema está con nosotros el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Saludos, señor Luis Alberto. Bienvenido a la entrevista de France 24. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por tenernos hoy aquí con su audiencia. Comencemos hablando de América Latina, una región que recibe la pandemia con una diversidad de problemas económicos, endeudamiento, informalidad laboral y aunado a ello un sistema de salud precario. ¿Qué tan viable es el reto de salvaguardar la economía y al mismo tiempo cuidar de la salud de los ciudadanos? El reto más grande que tienen todos los países y sin duda es un falso dilema pensar que uno no puede salvar vidas y salvar la economía. Tenemos que hacer las dos cosas al tiempo y eso hace que este sea un reto enorme. Eh, Todos los países en América Latina, en alguna medida, les sirvió el hecho de que a pesar de que las cosas nos llegan tarde a América Latina normalmente, fue bueno que el virus llegara tarde porque nos dio tiempo de hacer lo que muchos otros países han tenido que hacer y aprender las lecciones de esos países. Empezábamos obviamente con una situación en nuestras economías mucho más frágil que lo que, por ejemplo, estábamos cuando atendimos la crisis financiera internacional algo hace ya más de 10 años, momento en el cual, digamos, el promedio de América Latina era que teníamos un superávit fiscal en torno a medio punto del PIB. Hoy en día ese número es mucho mayor. Igualmente los niveles de endeudamiento en ese momento eran mucho más bajos, eran en torno al 40%, hoy en día están en torno al 60%, pero igualmente nos permitió hacer todos estos procesos de cuarentena para evitar que el contagio se expandiera de una forma mucho mayor y que hubiera ocasionado enorme cantidad de muertes. Eh, Igualmente, es cierto que los sistemas sanitarios en los países europeos, como pudimos observar, estaban prácticamente saturados por cuenta del COVID. Esto le dio tiempo a los países de invertir rápidamente en los sistemas sanitarios, a pesar de que nosotros en número de camas hospitalarias tenemos menos de la mitad del promedio de lo que tienen los países desarrollados. De manera que todo esto nos ha permitido adecuarnos a una realidad que indiscutiblemente va a tener enormes consecuencias en América Latina, eh, sobre todo en la parte económica, toda vez que aquí hay unos shocks de demanda, una caída de las remesas que afecta a países del Caribe y Centroamérica y México, la caída del turismo que afecta muchísimo, sobre todo a países del Caribe y en general a todos los países de la región que reciben turismo, la caída o la presión a la baja de los productos básicos, sean estos eh, mineroenergéticos o agroalimentarios, y de otra parte, la salida de capitales que hemos observado en las últimas semanas, que es muy superior a lo que se vio durante la crisis financiera internacional. Y en este sentido, ¿han sido acertadas las políticas a nivel económico desarrolladas por los gobiernos de la región? Bueno, lo primero obviamente es atender los efectos de la pandemia. Eso es en lo que todos los gobiernos en América Latina se han dedicado a hacer a través de los procesos de cuarentena, a través de el fortalecimiento y la atención a los enfermos, el poder hacer cada vez más un mayor número de testeo o de pruebas para determinar el nivel de contagios que se observan. Ese ha sido la naturaleza de lo que se ha venido haciendo hasta la fecha. Eh, y creo que de la mano con esto, todos los gobiernos se han preocupado, como es apenas natural, de las poblaciones más vulnerables para que tengan acceso a recursos. Aquí me refiero sobre todo a los más pobres. Latinoamérica tiene una enorme informalidad en el empleo, para lo cual eh, hay que proteger a este tipo de personas y familias
y también a las pequeñas y medianas empresas que básicamente son responsables de más del 60% del empleo en nuestra región y tener obviamente los sistemas de liquidez suficientes para que la banca siga prestando y teniendo liquidez en el sistema y apoyando a la actividad productiva. Y tomando en consideración lo que antes se expone, ¿cómo podría el Banco Interamericano de Desarrollo apoyar a los países de América Latina y de cuánto sería el fondo con el que cuentan para ello? A ver, efectivamente lo primero que hicimos fue pensar en los créditos, digamos, aún no desembolsados que teníamos con la totalidad de los 26 países de América Latina con que trabajamos, de ver cómo se podía redirigir parte de estos recursos para atender la pandemia. Eso fue lo primero que hicimos y ese ha sido principalmente nuestro trabajo en las últimas semanas y ayudándole igualmente a los países a informar dónde se podían conseguir los equipamientos médicos, desde respiradores, tapabocas, material médico, todo este que como sabemos se ha generado una especie de mercado persa en el mundo y era ayudar a los países en este sentido, además de conseguir todas las pruebas de testeo, sean las diferentes pruebas que existen. En eso hemos avanzado bastante. Igualmente, en todo lo que mencionaba anteriormente, en el apoyo a la pequeña y mediana empresa, en el apoyo a través de las redes de transferencias condicionadas que hay en todos los países, y esto es un tema fundamental para atender a las poblaciones más vulnerables y para los retos fiscales que tienen los distintos gobiernos para atender esta pandemia. Eso nos ha permitido que este año vamos a estar desembolsando cerca de 15.000 millones de dólares. Esto es casi que 5.000 millones de dólares. Nosotros normalmente hacemos 10.000 al año, o sea, son 5.000 más, o sea, un aumento del 50%. Y de otro lado, la parte privada, el brazo privado del BID, que va a estar haciendo cerca de 7.000 millones de dólares. Es una cifra récord en la historia del banco para atender las urgencias que todos nuestros países tienen, reconociendo que nosotros no contribuimos en una parte muy pequeña de las enormes necesidades que tienen los gobiernos, pero ayudar en esta coyuntura para de esta forma movilizar mucho más recursos hasta la región. Ya habíamos hablado que la pandemia llega a América Latina afectada por múltiples factores y sumado a ello el turismo, que es vital para algunas economías, también se está viendo afectado. ¿Qué otros sectores en Latinoamérica están sufriendo debido a la pandemia? En esto no es muy distinto al resto del mundo, o sea, como usted muy bien anota, el turismo y todo lo que está alrededor del turismo, las aerolíneas, los servicios turísticos, todo esto va a estar enormemente afectado, eh, al igual que todos aquellos negocios que tengan que ver con movimientos de gente importante, llámese teatros o salas de cine, algunos centros comerciales, obviamente el comercio va a tener que reabrirse, pero se tendrá que hacer de forma muy gradual. Este es el tema que hoy en día se discute en todas partes del mundo. Y usted mira incluso países como eh, Corea del Sur, que, como Singapur, que lograron muy rápidamente aplanar la llamada curva de contagio, a llegar a un momento en que prácticamente no tenían caso alguno nuevo. Sin embargo, vieron otra vez una eh, empeoramiento de la curva de contagio, volvieron a tener contagios y esto los llevó a tener que cerrar, por ejemplo, algún tipo de restaurantes o bares o todos este tipo de negocios van a sufrir hasta que no se logre controlar del todo la pandemia. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo han planteado que la innovación es clave en momentos como el que vivimos actualmente. ¿Cuáles han sido los avances en esa materia y qué papel jugará la innovación en la recuperación de los países de América Latina? Bueno, esta es una muy buena pregunta y no tengo duda de que cuando pensemos en la salida de todo este problema y esta crisis del COVID, vamos a tener que vivir en un mundo totalmente diferente, un mundo en el cual la innovación va a ser central, pero sobre todo alrededor de servicios que durante años no se han modernizado. Es el caso de la educación, es el caso de la medicina,
se podrá hacer, eran cosas que existían, digamos, la educación a distancia, pero es mucho lo que se va a poder hacer en términos de combinar esa educación a distancia con educación presencial. Igualmente lo que se va a poder hacer en el tema de telemedicina, que de hecho ya se hacía, pero cómo avanzar en este espacio. Eh, Todo lo que son las aptitudes del siglo XXI, o sea, las demandas sobre el mercado laboral que van a ver, que van a ser distintas a las que teníamos. Ese es el tipo de cosas que yo creo que van a requerir enorme atención de parte de los gobiernos y la sociedad como un todo. Por otro lado, se habla de una contracción para este año, pero un crecimiento para el año 2021. ¿Está la región en capacidad de lograr esa recuperación? Mire, yo creo que esto es un poco de bola de cristal. Nosotros, por ejemplo, estimamos en nuestro macro report que la contracción, dependiendo qué tan rápido saliéramos de los efectos del virus, podía ser entre una contracción de 2 puntos o hasta casi 5,5 puntos. Eso no es muy diferente de lo que ha pronosticado el Banco Mundial o el Fondo Monetario o la OECD para América Latina. La gran pregunta es cómo se va a dar la recuperación. Yo creo que cada vez más es claro de que no va a ser una recuperación en V, o sea, una caída profunda y una recuperación muy rápida. Hay que, digamos, cada vez más, yo que se habla es de una recuperación en U, pero una U muy rara, o sea, no es la U convencional, sino que es una U que tiene una forma es una combinación entre una L y una U, porque va a ser lenta, creo yo, esa recuperación no va a ser plana, pero va a ser una recuperación lenta. Pero todo va a depender, repito, de cuánto duren los efectos del contagio del COVID. Muchísimas gracias, señor Luis Alberto Moreno, por haber compartido con nosotros en este espacio. A ustedes agradecidos también y sigan con más de la programación de France 24 y France24.com.